Muy buenas tardes. La Oficina del Consumidor Financiero les da la más cordial bienvenida a esta edición del día de hoy de un espacio que hemos creado que se llama el Café de la Tarde. Casi todos sacamos un chancecito para tomarnos un café o un té y generalmente lo hacemos con alguien cercano, alguien con quien podamos conversar temas que nos interesan, nos inquietan, nos animan y al inicio del año siempre hay muchas cosas que nos animan. Esta tarde tenemos un gran gusto de tener como nuestra visita a la casa a don Onulfo Jiménez, ya muy conocido nuestro, economista, pero sobre todo alguien que está como muy conectado con las inquietudes de la oficina en cuanto a poder transmitir de una manera más cercana, más vivencial la información económica. Los economistas tenemos, esa muy mala costumbre, ¿verdad?, de tratar de traducir lo sencillo en difícil, ¿verdad?, como para hacernos los difíciles. Buenas tardes. Muy buenas tardes a vos y a todos los amigos que nos siguen. Nos cuesta hablar en simple. Nos cuesta hablar en simple. Y además, en general, las profesiones tenemos algo de que, como que nos da algo de superioridad el usar palabras que el común de las personas no entiende. Y puede ser que a veces sea necesario, pero a veces es absolutamente innecesario. Todos los conceptos se pueden traducir a un lenguaje común. Yo le decía a mis alumnos de tesis que cuando estaban haciendo la tesis, que si le podían explicar a la abuelita lo que estaban haciendo y la abuelita podía entender, era que ellos iban haciendo un buen tema. Si no tenían esa capacidad, la cosa estaba complicada. Perfecto. Y para comenzar un poco, para entrar en materia, una de las cosas que más en este momento todo el mundo nos está preguntando en la oficina del consumidor financiero, se aborda desde dos por lo menos perspectivas, ¿verdad? El tipo de cambio. Entonces, por un lado nos preguntan, la pregunta de rigor, ¿va a subir o va a bajar? Como si lo supiera. Sí. Y dos, alguien nos hacía una pregunta y es, ¿no existirá un tipo de cambio que permita quedar bien con Dios y con el diablo, ¿verdad?, con todo el mundo, ¿verdad? ¿Cómo debiera el consumidor, Ronald? ¿Cómo debiera el consumidor financiero, el 99% de la población de este país, que le toca ir al súper, cómo debiera estar visualizando esa temática del tipo de cambio de este año? Es un tema bastante complejo, porque en general es un precio muy volátil en la economía, y tal vez uno podría primero decir que los economistas tenemos muy poca capacidad para predecir. Imagínense que si nosotros dos, que somos economistas, pudiéramos predecirlo, pues no estaríamos aquí. Ya habríamos hecho todo el dinero del mundo y ya nos habríamos perdido de vista, pero no, estamos aquí. Entonces, yo creo que eso es claro. Tal vez uno lo que puede es pensar, por un lado, por qué ocurren las cosas y tratar de entender los fenómenos, y otro, pues, cómo lo puede afectar a uno esos cambios. Costa Rica ha pasado por unos vaivenes, y el mundo ha pasado por unos vaivenes que han hecho que los precios cambien violentamente, es decir, que exista volatilidad en la economía, y el tipo de cambio no es una excepción. Algunas cosas han estado pasando en la economía. En la parte externa hay un aumento de tasas de interés. En la parte interna uno puede recalcar que ha mejorado la situación fiscal. La reforma fiscal de 2018, nos guste o no nos guste, la reforma fiscal ha dado recursos y ha dado fondos al sector público. Fue afortunada. Fue afortunada en el sentido de alinear mejor la parte fiscal, y además dejó una regla fiscal. Es la primera vez que se aprueba una reforma fiscal en Costa Rica que se incluye algo para controlar el gasto. A uno le gusta, a otro no le gusta, pero esa es la realidad, y hemos mejorado mucho la situación. Y entonces Costa Rica se mira ya como un lugar más seguro de lo que era en 2018, antes de la reforma fiscal. Eso hace que el premio que hay que pagar, solo todavía pensando en dólares nada más, entre las tasas de interés de dólares de Costa Rica y Estados Unidos, se hizo más chico, ¿verdad? Y entonces eso es, digamos, algo bueno. Tenemos un proceso inflacionario, entonces vamos como al segundo lado,
un proceso inflacionario, el Banco Central tuvo que aumentar las tasas de interés para frenar el proceso inflacionario y los colones se hicieron más atractivos, ¿verdad? Y el Banco Central les aumentó tanto como pasar de 0,75 a 9. Es decir, ese fue un golpe. Se paró en el acelerador. Exacto, con ganas, ¿verdad? El Banco Central actuó con mucha intensidad. Eso hizo que entonces los colones fueran más atractivos para invertir. Las tasas están más atractivas para invertir en colones. ¿Eso qué hizo? Que alguna gente se pasara de dólares a colones, ¿verdad? Y eso es pasar por el mercado cambiario, vender mis dólares para invertir en colones. Y alguna gente del exterior también lo ve atractivo. Ya el país no es tan riesgoso como antes del 18. Entonces van a traer dólares, esos dólares pasan por el mercado cambiario, y entonces se empujan el tipo de cambio para abajo. Y también el gobierno está en un proceso de endeudarse en dólares en el exterior, ¿verdad? Tanto a través de la colocación de los bonos tan famosos que ha habido, ¿verdad? Y que se han discutido tanto, como otro tipo de empréstitos. Entonces hay la expectativa de que haya una avalancha de dólares. Entonces esas cosas se han combinado para empujar el tipo de cambio para abajo. Ahí uno lo que tiene que ver es cómo lo puede afectar a uno, ¿verdad? Si uno es ahorrante, si uno es deudor, ¿verdad? Y en particular, esto es lo que le ha pasado al tipo de cambio, nos lleva a algo que hay que tener mucho cuidado. Cuando el tipo de cambio estuvo cerca de 700, salieron un montón de expertos, entre comillas, a decirle a la gente: mire, no se endeude en dólares, pásese de dólares a colones. Y si las personas lo hubieran hecho en ese momento, o los que lo hicieron en ese momento, se pegaron una embarcada. ¿Por qué? Porque convirtieron esos dólares a casi a 700 colones, ¿verdad? En un momento, y en un momento que las tasas de interés en colones están subiendo. Entonces las cosas no son tan simples, no hay recetitas así tan fáciles. Eso es. Ok. Ahí, desde la perspectiva de la Oficina del Consumidor Financiero, rescato particularmente lo que usted mencionó entonces al principio. Más allá de todas esas circunstancias que pareciera que están muy claras, el consumidor no viene a comenzar a ponerse creativo a inventar, a tratar de ganarle al tipo de cambio y adivinar de que va a estar la semana entrante en 600 y entonces hoy compro a 555 para ganarme una plata. Lo que rescato es que ni los economistas, que se supone que estudiamos algo, estamos en capacidad de adivinarlo, mucho menos el consumidor, el mecánico, la señora la ama de casa. Porque también sobre el tipo de cambio pesan decisiones que toma el Banco Central. Si el Banco Central decide comprar o vender dólares, eso lo cambia. Yo qué diría, alguien que, por ejemplo, que sea un deudor, que ahora es en dólares, que está muy contento porque el tipo de cambio está bajo y entonces la cuota que tiene que pagar en dólares le resulta más baja en colones, pues debería pensar que eso no va a ser eterno tampoco. Claro. Entonces uno podría pensar en algún efecto, digamos, tener algo que amortigue, y es decir, ahora que el dólar está barato, pues yo voy a ahorrar unos dolaritos para cuando el dólar suba y entonces tenga que pagar cuotas, ¿verdad? Altas, entonces tener ese impacto. Yo creo que el ahorrar, y en este caso ahorrar en dólares y aprovechar que el dólar está barato para enfrentar las vacas flacas, ¿verdad? Es importante. Es decir, en la historia bíblica, el cuento de las vacas gordas y flacas, ¿verdad? Lo que nos enseñan es que hay momentos que hay que ahorrar y prepararse para cuando vengan los momentos difíciles. Eso es. Eso nos lleva a un segundo tema que ya usted lo mencionó un poquito, y es la inquietud de las personas con respecto a la inflación. La gente tal vez no está muy en capacidad de explicarnos qué es la inflación, pero que la viven, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar de cara al tema de la inflación, ¿no? Bueno, uno puede ver qué ha pasado en Costa Rica y en el mundo. El proceso inflacionario de Costa Rica, a veces nos engañamos viéndolo en los últimos 12 meses. Claro, cuando uno ve cuánto es la inflación de enero de este año con respecto a enero del año pasado, ahí tiene una mezcla de cosas. Un periodo en que subieron los precios por los impactos de la guerra, por los impactos de la economía que empezó a abrirse después de la pandemia. Pero la inflación ocurrió más o menos a partir de febrero al mes de agosto. Y de agosto para acá los precios han estado estables, ¿verdad? Entonces, uno espera que los precios de aquí en adelante
no hacia atrás. No es que van a bajar, ¿verdad? Pero que el delta, el aumento de los precios de aquí en adelante va a resultar mucho más moderado. ¿Por qué? Porque el aumento de precios fue resultado de esos choques que ocurrieron en el primer semestre del último año, que no se siguen repitiendo. O sea, aguantamos el golpe, el molete quedó, no es que no lo tenemos, ¿verdad? Pero sí que no se va a replicar de nuevo eso, excepto que ocurriera algo a nivel en la guerra o en la economía mundial, pero hasta lo que vemos no existe. Entonces que los precios deberían de ajustarse. Las tasas de interés en colones, ¿verdad?, han subido. Tuvimos una época en que estaban muy bajitas, ¿verdad? Ojalá que hubiésemos ahorrado para, ¿verdad?, cuando estaban bajitas y las cuotas eran bajitas para enfrentar las vacas flacas, pero bueno, ahora uno esperaría que en colones sí van a estar altas por cierto plazo, pero que debido a que la inflación empieza a controlarse, vamos a tener un proceso luego de reducción de tasas de interés. Esa es como la dirección que uno ve. Ahora, si me decís cuándo y qué momento y a qué hora, pues no sé. Claro. Y eso nos lleva entonces también al tema de las tasas de interés, que fue un poco lo que originó que la reacción del Banco Central, la inflación, que mucho también tenía un componente externo, ¿verdad? Un componente externo muy fuerte, muy intenso, a diferencia de otras inflaciones que hemos tenido. Esta es una inflación muy complicada de controlar, porque los economistas sabemos más, entendemos más cuando la inflación se origina en un exceso monetario, se le fue la mano al Banco Central en dinero, ¿verdad? Y entonces eso causó la inflación. Entonces, bueno, controlemos el exceso monetario y entonces eso es como muy fácil. Pero cuando es un impacto de precios del exterior, en particular, que llamamos choque de oferta, subió el precio del petróleo y de los alimentos y una serie de productos importados, ¿verdad? Eso nos pega. Y entonces la pregunta es, ¿por qué entonces el Banco Central reacciona? Bueno, el Banco Central reacciona porque no quiere que esos réplicas se mantengan en la economía. Entonces tiene que ocurra una vez, pero no, que no siga ocurriendo. Por eso es que el Banco Central aumentó tasas de interés, pero ahí la política monetaria no es tan buena para controlar la inflación. Es un medicamento ahí como menos efectivo. Es un medicamento que aplicamos un poco por prueba y error también. Claro, y además el resto de países, el resto de bancos centrales empezaron a aumentar tasas de interés. Entonces Costa Rica también tiene que mantener un cierto forma de alinear las tasas locales en colones con las que están en el exterior en otras monedas. Correcto. El efecto combinado de todo esto que hemos mencionado hasta ahora, Ronald, ha sido que un poco lo vemos en la oficina, vemos a las personas un poquito angustiadas, atribuladas con el aumento de las tasas en colones y en dólares, ¿verdad? Porque tienen deudas, sí, en dólares significan menos, por el tipo de cambio, significan menos colones, pero hay un poquito más por el componente de tasa. De tasa, correcto. Los de colones sí se han llevado un golpe mucho más fuerte. Claro. Porque la tasa aumentó muy rápidamente, como bien claro. usted. Y tienen obviamente razón, porque los salarios no han aumentado tanto, ¿verdad?, con la inflación. Los salarios en términos nominales, los colones que reciben las personas, siguen siendo más o menos los mismos. Por ejemplo, en el sector público no ha habido aumentos desde hace rato, y en el sector privado la fijación, digamos, ha aumentado muy poco, ¿verdad? Y a veces aumenta nada más, y además solo a los salarios muy bajos, pero no a la generalidad de los salarios. Entonces, cuando uno mira las cifras del INEC de cuánto han cambiado los salarios reales, sí hay una disminución muy fuerte. Podemos estar hablando de disminuciones del 5, del 8, del 9% en los salarios, digamos, en 12 meses. Entonces, las personas, digamos, tienen dos cosas: su ingreso real no crece, y por otro lado la cuota que tienen que pagar a la institución financiera está aumentando. Entonces su esfuerzo, la proporción del ingreso que tienen que estar dedicando es mayor. Okay.
si hay una luz de esperanza, y es que si la inflación cede, pueden ceder un poquito las tasas de interés y eventualmente las cuotas van a volver, tal vez no a los niveles antes del aumento de tasas, pero la cuota puede ser que ceda un poquito y queda todavía el efecto en términos reales, pero digamos que que los salarios en algún momento van a tener que ajustarse para que los trabajadores puedan recuperar el ingreso real que han perdido, ¿verdad? Eso, digamos, debería de ocurrir. Y que ojalá ese aumento de los salarios no se traduzca en inflación, eso sí, ¿verdad? Que no se traduzca en inflación, o sea, que sea real, o sea, que sea aumento por encima de la inflación. Por encima de la inflación, exactamente. Y eso nos obliga un poco a plantearnos o comentarle a los consumidores que nos siguen cómo como resultado de todo esto, de toda esta mezcolanza de ingredientes, el plato que nos va a quedar va posiblemente a terminar reflejándose en la actividad económica, en lo que veamos de actividad económica local y afuera. En la medida que Costa Rica es una economía muy integrada al resto del mundo, algo posiblemente veamos. ¿Cómo luce ese panorama para los consumidores en promedio? Lo que se espera es que la economía mundial y la costarricense se va a desacelerar. Y eso quiere decir que la producción va a crecer menos que lo que venía creciendo. Y eso va a impactar el empleo. De hecho, en Costa Rica el crecimiento del empleo hacia el año pasado, al final del año pasado, fue muy bajo. Cuando incluso por aspectos puramente estacionales, por el efecto de Navidad, normalmente sí, siempre aumenta y el año pasado más bien se estancó. Entonces, claro, ahí hay un impacto. Esa es una noticia negativa, desgraciadamente. Lo positivo es que lo que se está mirando es que parece que el golpe externo, el golpe de la caída del crecimiento mundial no va a ser tan fuerte como se esperaba. Yo sé que es como, ¿verdad? Es resignarse un poco, pero digamos, esa es la realidad. Esperamos perder 5 a 0. Sí, claro, sí. Pero digamos, sí, se esperaba, digamos, en octubre, que lo que iba a ocurrir en el 2023 era gravísimo. Ahora no es que estamos diciendo que no va a ocurrir nada, se va a desacelerar la economía, pero que no va a ser tan grave la desaceleración. Podemos ir descartando, por lo menos con la información que tenemos a hoy, 15 de febrero, de ir descartando una recesión, por lo menos en los principales socios comerciales. Eso parece, empieza como a descartarse y parece que la desaceleración en Estados Unidos va a ser suave, un aterrizaje suave, ¿verdad? De forma tal de que no vamos a tener, digamos, gravísimas consecuencias. En Estados Unidos ocurre que los hogares tenían ahorros que habían hecho en la pandemia, que permite sostener el consumo, entonces que la caída no sea fuerte. El empleo en Estados Unidos ha crecido fuerte en los últimos meses. Eso es positivo. Hay actividades que vienen en Estados Unidos recuperándose del periodo de pandemia, especialmente viajar, actividades de ocio que siguen generando empleo, y entonces eso ha ayudado a que la economía no tenga un bache tan grande como se esperaba. Y eso también posiblemente está explicando por qué los ingresos del sector turismo no se han resentido todavía, o más bien hasta vemos que los números son relativamente positivos. Las inversiones que están haciendo algunas empresas ya instaladas y otras que están queriendo venir todavía se mantengan. Claro, hay fenómenos de relocalización de la inversión mundial. La pandemia enseñó a algunas empresas internacionales de que estar cerca de casa tiene su valor, ¿verdad? Y entonces tal vez en vez de mandar su actividad al oriente, a mercados más cercanos, es mejor, y entonces en eso Costa Rica tiene ciertas ventajas, ¿verdad? El turismo ha venido recuperándose, pero del todo todavía no ha alcanzado el nivel previo a la crisis, y la caída de tipo de cambio sí puede ser dañina. Y puede ser dañina para el turismo, puede ser dañina para el sector exportador de bienes y servicios en general, ¿verdad? Zonas francas, y unos centros de llamadas en Costa Rica, ¿verdad?
eso lo puede dañar, pero también a lo que a veces no se ve es a las empresas locales que producen bienes que compiten con las importaciones, ¿verdad? La empresa que produce galletas, bueno, esas galletas que se producen en Costa Rica compiten con las que vienen en el exterior, ¿verdad? Y si la caída de tipo de cambio hace que sus precios caigan, pues van a también a resentirse esas empresas que producen para el mercado local o que producen para Centroamérica, ¿verdad? Porque sus costos aumentan y no pueden subir los precios en los mercados centroamericanos. Y aquí estoy hablando de muchas empresas pequeñas y medianas que existen en la economía, que producen para el mercado local y para Centroamérica. Correcto, ok. Desde el punto de vista de sectores productivos, ya aumentando más el zoom, ¿verdad?, de la cámara, hay algunos sectores que están luciendo un poquito más o que enfrentan más riesgos de cara a este 2023, pero hay algunos sectores que también podrían más bien percibir que hay oportunidades, sectores productivos. Correcto, hay sectores que han venido creciendo bien, el sector de exportación de zonas francas. Okay. Ese es un sector que ha subido enormemente. En el lado contrario está construcción, tanto construcción de destino privado como la construcción del sector público, de obra pública. La obra pública está muy paralizada. Claro. Y los niveles que tiene son muy bajos con respecto al pasado, e incluso la privada también. Entonces, ahí es un sector que, digamos, demanda mucha mano de obra no calificada, ¿verdad? Y entonces ahí hay un impacto muy fuerte que hace que los temas de desempleo se nos compliquen mucho. Otros sectores que han estado golpeados son algunos sectores agrícolas de exportación. Estamos hablando de piña, de banano, ¿verdad? Con esta caída de tipo de cambio están afectados, pero también han sufrido un aumento de los precios de los fertilizantes impresionante. Cuando uno ve cuánto costaba un saco de abono hace un año y cuánto cuesta ahora, la diferencia es enorme, ¿verdad? Entonces, también los fletes, los costos de transporte, digamos, aunque algunos fletes ya han ido bajando, pero aún así el sector, y estos son dos sectores, el de piña y el de banano, son sectores que demandan mano de obra no calificada, ¿verdad? Entonces, no solamente tenemos ahí unas complicaciones, sino que se abren unas brechas entre los que ganan menos y los que ganan más en este país. Y luego nos asustamos que está creciendo la desigualdad, pero es que la desigualdad nace desde el mercado laboral. Desde el mercado laboral, claro. Y eso, como consumidores financieros, nosotros lo vemos nada más que ya como un resultante, ¿verdad? Claro, ya en la última fila. Claro, pero cada hogar puede ser que alguien venga y que trabaje en el sector agrícola o en el sector construcción o bien, ¿verdad?, en zona franca. Entonces, podemos tener una diversidad de situaciones muy diferentes. Claro, ¿verdad? claro. Ahora, un poco como para ir redondeando todo esto que hemos mencionado, para no saturar de datos a los que nos siguen, ¿verdad? No sé de todos los economistas, ¿verdad?, que saturamos de datos y usted interprételos, ¿verdad? ¿Cuáles son tal vez los 2 o 3 riesgos que uno debería recomendarle a la gente, ponerle atención como consumidores, ¿verdad? ¿No? Olvidémonos por un momentito de los empresarios, que son muy importantes, o los que toman decisiones políticas, el común del consumidor financiero que va al súper o va a la feria. ¿Cuáles son como los 2 o 3 riesgos a los cuales no debería perderle la vista, ¿no? Yo creo que no debe perder la vista sobre tasas de interés. Sí. Y cuando hablamos de tasas de interés, estamos hablando de las tasas de interés que cobran sobre los préstamos las entidades financieras, pero también las tasas de interés que pagan sobre los depósitos, porque a veces pensamos que todo el mundo tiene que ser solo deudor, pero también es importante ahorrar y cuando se ahorra, pues tener las mejores decisiones de ahorro, ¿verdad? Yo creo que ahí es eso, no perder de vista lo que le pasa al tipo de cambio, ¿verdad? Es algo
especialmente porque hay gente que recibe ingresos en dólares, hay otros que si bien no reciben en dólares ingresos, pero sí tienen deudas en dólares. Entonces, digamos, eso es, y no pensar de que porque ahora el tipo de cambio está bajo, siempre va a permanecer bajo, ¿verdad? Claro. Puede ser que la mejor opción sea endeudarse en dólares, claro, puede ser, claro. ¿Verdad? Pero pensar, bueno, me puedo endeudar en dólares, pero en algún momento el tipo de cambio, ¿qué pasa si el tipo de cambio en lugar de estar en 580 llega a 650? ¿Igual me sirve o no me sirve? ¿Igual me la juego o no me la juego? ¿Cuál es el estrés? O sea, eso es hacer un ejercicio de estrés en cada uno de estos movimientos de tasas de interés y de tipo de cambio, ¿verdad? Para decidir los montos de ahorro o los montos de deuda que uno puede asumir, y el manejo, pues obvio, del presupuesto, ¿verdad? Y el presupuesto, pues los gastos previsibles, pero también tener ese renglón de lo no previsible, eso que ocurre de un pronto a otro, ¿verdad? Sí. Es algo que es clave. Sí. Algo que no hemos conversado, que siempre está en todas las discusiones, y el consumidor no estoy tan seguro de que tanto lo tome en cuenta, pero por lo menos para hacer mención, Ron, el manejo fiscal. Ya usted algo mencionó, creo que nos pusimos con Dios, ¿verdad? De alguna forma, o nos pusieron con Dios por la regla fiscal, ¿verdad? ¿Hay algún riesgo ahí que debiéramos como atender? ¿O mientras la regla siga ahí, tendremos fundamento en nuestros manejos? ¿Cómo lo puede ver el consumidor? Hasta ahora nos ha ido bien, y el país ha seguido la regla fiscal, pero sí hay mucha presión para romperla, y hay presión por todo lado. Claro. Y hay un tema, y es que el gobierno no tiene prioridades, y los anteriores, claro. En el sentido de que la regla fiscal es no gaste más de tanto, y se aplica a todos los renglones parejo. ¿Verdad? El gobierno debería de tener prioridades para decir, mire, vea, en esto, no sé, en la lucha contra la pobreza sí quiero aumentar el gasto, pero en esta otra cosa que no es importante no voy a aumentar el gasto, para que en promedio o en global pueda cumplir la regla fiscal. Entonces ahí se vuelve más manejable. Pero a mí me parece que la regla fiscal tal como está, que se aplica por parejo, no va a ser sostenible en el mediano plazo. En algún momento eso se va a romper porque no hay prioridad. Es como que en el hogar, ¿verdad? Alguien hiciera el recorte y recortara igual los alimentos que la ida al cine, ¿ah? Bueno, si es que ahora la gente va al cine, o el pago en Netflix o algo así, ¿verdad? Si recorto todo por parejo, puede ser que hay necesidades muy importantes que van a quedar descubiertas y no deberían de quedar descubiertas. Ya no vemos 3 películas, solo vemos 2, pero tampoco comemos pan ni comemos la misma cantidad de arroz, lo cual pareciera que no tiene tanto entonces sentido. Yo creo que ahí, de nuevo, lo que uno piensa que cualquier hogar debe tener un presupuesto racional, racionalizado, pensado en prioridades, el gobierno no tiene el equivalente. Cuando no se tiene el equivalente, digamos, cuando existen necesidades que son evidentes y que no se llenan, entonces la culpable es la regla fiscal, entonces la van a romper. Hay razones para... Sí, pero la estamos aplicando a rajatabla. Claro. Y posiblemente, un poco como lo planteó usted, entonces, no es necesariamente porque el gobierno de turno no tenga prioridades, es que como aparato estatal no hay una... No las hemos tenido. No hemos creado los mecanismos. Y yo sé que es más difícil, porque un gobierno que tenga que decir, bueno, la prioridad es A, B y C, pero X, Y y Z no son prioridad, a los gobiernos no les gusta hacer eso. No, es una conversación complicada. Es una conversación muy complicada, y el gobierno y las instituciones, digamos, cualquier institución, porque decir, mire, aquí sí voy a echar atrás y aquí no, pues en general eso es un proceso más difícil. Claro. Un último tema ahí como un bonus, ¿verdad? De esta conversación, de este rato, es el tema de las pensiones, ¿verdad? Hemos sentido en la oficina gente muy angustiada, con 25, 30 años de edad,
un poco lo que les hemos dicho es que no hay razón para angustiarse, o sea, demasiado pronto se está angustiando, ¿verdad? Sí. Personas con ya pensionadas o a 2 años de vista de la pensión. Para los que están pensionados, un poco este panorama que hemos retratado ahorita no deja de ser complicado, ¿verdad? Porque es cuando se reducen los ingresos, ya no todo el mundo nos contrata, ¿verdad? Ya no somos los mismos entusiastas del trabajo de hace 30 años, pero un poco, ¿como qué perspectiva podría uno contarle a la gente que tiene esa tremenda ansiedad, muy anticipada, y los que ya están pensionados? Un poco como qué mensaje uno podría enviar. Bueno, los jóvenes que están ansiosos por el sistema de pensiones tienen razón. Okay. Tiene razón. Yo a mis estudiantes les decía, vea, ustedes van a tener que trabajar mucho, porque van a tener que pagar mi pensión y la de ustedes. Porque el sistema que tenemos es un sistema piramidal, de cierta forma. Los que están trabajando pagan la pensión de los que no están trabajando. Y la parte demográfica está dando vuelta, y ahora la proporción de personas trabajando se reduce mucho, y la proporción de personas que no trabajan, que no cotizan y que más bien demandan una pensión es muy alta. Claro. Y entonces el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es el que cubre a la mayoría de la población, lo que está haciendo es un proceso para reducir el monto de las pensiones. Claro. O sea, que las edades no sean tan bajas al retirarse, que las contribuciones sean mayores y que el monto de la pensión sea menor. Y este proceso va a seguir en el futuro. Y además eso se va a poder complementar con el ROP, ¿verdad? El régimen obligatorio de pensiones, en el cual se cotiza en las operadoras, va a permitir compensar eso. Si pasa este proyecto de ley que se le puede retirar el 30%, lo que vamos a hacer es que entonces las personas en 20 o 30 años van a tener pensiones declinantes en IBM y mucho menos en la pensión obligatoria complementaria, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, tienen razón los jóvenes de estar preocupados porque, digamos, van a tener que ahorrar, ¿verdad? Van a tener que ahorrar, y puede ser que está resultando injusto porque van a estar pagando las pensiones de los pensionados, y ellos tratando de ahorrar para sostenerse cuando ellos lleguen. Sí, ahí hay una injusticia entre generaciones, muy, muy complicada, ¿verdad? Sí, yo creo que entonces el tema más complejo para pero más a largo plazo, por eso lo vemos menos. Por eso, si hay alguien de 25 años preocupándose por esto, hay que alegrarse más bien, ¿verdad? Porque normalmente la gente se preocupa por pensiones ya cuando está a punto de pensionarse y ya no hay mucho que hacer. Sí. Lo que sea. Así será. Lo que sea, ¿verdad? Lamentablemente. Sí, y además hay que pensar que a veces tenemos expectativas muy altas, que pensamos que la pensión nos va a reemplazar todo el ingreso que teníamos cuando trabajábamos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Es un tema que creo que hay que insistirlo, porque sí, esperamos que, o le reclamamos al IBM, ¿verdad? Sí, claro. Que no me están compensando los 5 millones que yo ganaba. El IBM ¿verdad? puede ser que me reemplace el 50%. Nada más. Sí. Entonces yo tengo que pensar que si yo llego a mi edad de retiro, a los 65 años, y tengo un montón de deudas y mis ingresos van a bajar, algo hice mal. Sí. O tendré que aceptar y prolongar mi espacio laboral, mi carrera laboral, correcto, 4 o 5 años. Lo cual puede ser posible, digamos, depende de las condiciones de la persona, y también si lo contratan, porque digamos, la contratación de personas de edades avanzadas como la mía, yo soy adulto mayor, ¿cómo se llama? Cada vez es menor, ¿verdad? Sí. Y entonces eso hay que pensarlo, ¿verdad? Obviamente hay otros temas de pensiones, quitar temas de privilegios en algunos sistemas de pensiones, que ya se ha avanzado bastante, pero que puede ser que quede cosas que hacer. Pero yo creo que en la parte de pensiones hay unas expectativas que tenemos que no son necesariamente las que van a ocurrir. Como ven, estamos terminando un poco trágico. O sea, yo quisiera ser más optimista en el tema de pensiones, pero creo que tenemos que ser realistas. Sí, un poco por ahí iba. Yo
yo de repente siento que alguna gente nos ha vendido una visión muy trágica, mucho más trágica tal vez de lo que estamos planteando, empezando por la recesión. Hay gente que todavía nos pregunta, bueno, ¿y cómo nos va a ir con la recesión? Bueno, pero es que no está claro, o sea, no pareciera que va a haber recesión, ¿verdad? Es como que de repente en el minuto 1 del partido, bueno, ¿y por cuánto cree que vamos a perder? No, sí. Alto. O sea, creo que podemos aspirar hasta un empate, ¿verdad? Sí. Muy razonable, sí. ¿Verdad? Ganar por 4-0, quizás tal vez no, pero no es tan dramático. Posiblemente las personas que sí han logrado sacar alguna carrera técnica, no digamos profesional, pero que se han formado como soldadores, como buenos mecánicos en refrigeración, posiblemente tienen más margen de defenderse que alguien que tal vez apenas, si acaso, terminó la secundaria. Ese es un escenario que va más allá de lo que plantea el 2023, tiene que ver más con la formación que tuve, con las oportunidades que tuve de formación, pero digamos que el mensaje positivo ahí es que no es necesariamente un escenario de tragedia griega lo que estamos planteando. Correcto, sí, 2023 puede ser un año duro, difícil, pero no, yo creo que hemos pasado peores. Eso yo creo que sí, hay que decirlo, y que se esperaba que iba a ser más duro, y parece que no va a ser tan difícil. Yo creo que en ese sentido pues podemos ver con optimismo moderado el 2026. Sí, yo tal vez cierro con algo que aprendí de usted, ¿verdad? Y es el gusto por la historia, ¿verdad? Sí. Y la humanidad está hoy en día, 80 años después, de una tremenda guerra mundial, ¿verdad? Sí, claro. Con todos los descubrimientos que hemos hecho, la mejora en medicina y qué sé yo qué. Y entonces, hoy vemos, claro, hemos leído poco la Segunda Guerra Mundial, entonces no sabemos a qué sabe, ¿verdad? Pero creo que estamos lejos de los escenarios que se tenían con las épocas de la Segunda Guerra Mundial, y todavía más lejos de la Primera, ¿verdad? De toda la tragedia que hubo en la humanidad. De manera que entonces también como una voz de esperanza de que la gente no se concentre exclusivamente en las noticias que escucha del mediodía y del día de ayer, ¿verdad? Que prolonguen un poquito su visión hacia adelante y piensen en términos de que no hemos llegado hasta aquí solo por casualidad, ¿verdad? Algo debemos haber hecho bien. Definitivamente, es decir, tenemos un país, Costa Rica es un país más rico ahora que el que era en los 80, por ejemplo, cuando yo estaba recién saliendo de la universidad, o hace 80 años cuando, digamos, estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que le tocó a nuestros padres, al menos a los míos les tocó todas esas épocas. Yo creo que no, tenemos más ingresos, más posibilidades de defendernos, hay un aparato de protección social ahora mejor que el que existía antes, puede ser que no sea perfecto, ¿verdad? Pero es mucho mejor. Entonces yo en eso creo que sí, no podemos mirar el mundo solo con un lente pesimista. Esto es nuestro intento, un par de economistas, de mandar un mensaje positivo, ¿verdad? Dentro de lo que no somos famosos, ¿verdad? Por mandar mensajes positivos, ¿verdad? Sí. Pero creo que la invitación de hoy a Rodolfo perseguía precisamente un poco poner en su perspectiva, en la perspectiva más adecuada de cara al consumidor financiero, lo que nos puede esperar en el 23. Si en el pasado el ahorro fue importante, va a seguirlo siendo por mucho, y quizás mucho más por toda esa volatilidad que Rodolfo ya nos relató. Posiblemente mantenerse informado, no reaccionar a la primera solo porque a Rodolfo le funcionó, a mí me tiene que funcionar la misma fórmula, y aprovechar las oportunidades que hay de aprendizaje. Las empresas están haciendo unos esfuerzos importantes por acercar información, hay mucha información en los medios de comunicación, de manera que entonces el mensaje de cierre aquí es, de luego, muchísimas gracias por seguirnos en este rato de esta café de la tarde, y invitarlos a mantenerse en contacto con la Oficina del Consumidor Financiero. Regularmente transmitimos información que le puede resultar útil en su contexto personal para una mejor toma de decisiones. Muchísimas gracias por que nos hayan acompañado y que pasen muy linda el resto de semana.